Pasemos al color naranja. El naranja refleja lealtad, motivación y vigor, además de indicar una espiritualidad más tangible que se manifiesta en la vida diaria, en las pequeñas cosas, en la conexión con un desayuno con la otra persona en cosas muy chiquitas, un simple buen día, escuchar cómo cantan los pajaritos, cosas más sencillas. Tener un exceso de naranja en el aura es un indicio de sentimentalismo, es decir, de que la persona está con los sentimientos muy a flor de piel y descontrolados. Puede estar hiperactiva y con una libido exagerada. Ya la carencia de naranja puede sugerir el otro extremo, que a ella le falta libido. Y cuando hablo de libido, no me refiero solo al deseo sexual, también me refiero a esa falta de motivación para hacer las cosas, para trabajar, para producir, ¿no? Con una falta de naranja en el aura, con la carencia, la persona también puede estar desconectada de sus emociones e incluso puede estar indiferente. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un color de base naranja, es decir, un color de su esencia, relacionado a su personalidad? Bien, como color de base funcional, el naranja es un indicio de que la persona es motivada, sociable y diplomática. Profesionalmente tiende a ser muy productiva y creativa, por lo que suele ser muy buscada en el mercado laboral. Es aquella clase de persona que hace tantas cosas, produce tanto, que vos te preguntas, pero ¿cómo hace para lograrlo? ¿Cómo hace para hacer tantas cosas teniendo las mismas 24 horas diarias que yo? ¿No? Además, al ser una persona muy sociable en todas sus relaciones, ella trata de mantener vínculos saludables en los cuales todos valen y todos son reconocidos. Para ella es importante que exista un equilibrio entre dar y recibir. Ella no acepta que una persona haga casi todo, que haga mucho, y la otra no haga casi nada, que haga poco. Ante todo, para ella está la equidad. Ya cuando el naranja se presenta como un color de base disfuncional, puede señalar una tendencia a la manipulación. La persona se utiliza de una falsa diplomacia para manipular a los demás sin que la persona ni siquiera se dé cuenta. Otra característica de una naranja de base disfuncional es la timidez. La persona se reprime sus impulsos de relacionarse con los demás. ¿Y por qué? Por vergüenza, porque tiene miedo ¿no? Por orgullo. Dicha conducta, si es llevada al extremo, puede generar un comportamiento antisocial que revela una falta de autoaceptación. No se acepta, cree que tampoco será aceptada por la gente, así que por las dudas prefiere alejarse, aislarse. ¿Y qué pasa cuando la persona tiene el color naranja como color secundario? Es decir, eh, por una fase, por una etapa. Como color secundario funcional, el naranja sugiere que la persona está transitando una etapa de armonía, en la que tiene muchas ganas de disfrutar de la vida y apreciar las cosas sencillas, aquellas cosas que comenté hace poquito, un buen día, un desayuno, un juego con sus hijos, cosas muy chiquitas. Tiene además ganas de ayudar a la gente. Es cuando está pasando por una fase así, con una naranja de cor secundaria, tiene además eh, ganas de abrirse al mundo. Y puede ser un momento en que la persona amplía mucho su círculo de amistades.
El naranja como color de base secundario funcional también puede sugerir que la persona está pasando por un periodo en que necesita usar de mucha diplomacia para manejar temas importantes, ¿sí? Para algunos, el naranja secundario tiene que ver con una etapa en la que están muy motivados y a raíz de ello su productividad se intensifica. Por otra parte, cuando el naranja como color secundario se manifiesta en su versión disfuncional, puede indicar que la persona atraviesa un periodo antisocial en el cual no le importan las necesidades de los demás. Todo lo contrario, está dispuesta a pasar por encima de todo y de todos, a hacer lo que haga falta con tal de alcanzar sus metas. Y con tanto egoísmo, no tiene ganas de comprometerse con nadie ni con nada. Y un color naranja secundario disfuncional puede indicar aún una hipertrofia sexual, o sea, un deseo exagerado o una necesidad exagerada de tener sexo. Físicamente puede haber algún, alguna alteración hormonal, ¿no? Bien, y con respecto al propósito de vida, ¿qué pasa cuando una persona tiene el color de base naranja? ¿Cuál es el propósito de vida vinculado al color naranja? Bien, como lectura profunda, el naranja como propósito de alma revela la apertura hacia la alegría y hacia una nueva conciencia. También puede relacionarse con la ambición y así como pasa con la ira, ¿no? Que hablamos cuando hablamos del color rojo, el naranja, cuando se habla de ambición, también puede tener una interpretación que no es buena. En realidad, la ambición sí es buena, porque la ambición es lo que nos hace tener el deseo de progresar, de crecer. Entonces, es importante tener en cuenta que la ambición es distinta a la codicia, que esta sí sería como una versión disfuncional de la ambición. La ambición es sana, necesitamos desear crecer. Ya la codicia es justo el desequilibrio de la ambición. Así que la ambición como propósito de alma tiene que ver con el crecimiento, con la expansión de la conciencia. Eh, y va a depender de en qué campo esto se va a dar, ¿no? Si estamos hablando de trabajo, es de producir más, de ser más productivo, de crecer, de crecer como empresa, ¿no? Si estoy en el ámbito espiritual, de crecer, de vincularme más con mi esencia y así en adelante, ¿sí? Otra cosa que también puede estar relacionado con el color de base naranja como propósito de alma es la capacidad para manifestar cuestiones trascendentales de forma más tangible. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, hablamos de una persona que compone músicas, canciones. La persona puede traer una canción con frecuencias muy elevadas que cuando nosotras las escuchamos, nos elevamos espiritualmente. Entonces es algo que nos entra por un sentido físico y que a la vez nos hace elevarnos espiritualmente, ¿sí? Y así pueden ser no en otros campos, ¿no? Pero acá hablamos de espiritualidad, pero la espiritualidad también se puede manifestar en un jardín, la persona lo hace con toda su esencia,
con su conexión espiritual. Y esto hay gente, por ejemplo, que tiene mucha facilidad para plantar, que todo lo que planta nace, crece y se desarrolla de maravillas. Así que puede ser en distintos campos. Dale.